Listo. Partimos. Ya, chiquillos. Como me preguntaron al principio, la verdad es que me he demorado un poco porque ustedes son hartos. Así que, pero en términos generales, ya yo creo que tengo revisado más del 70%, ya 60% de las pruebas y los resultados son bastante buenos. No, en, en términos generales como curso, ¿cierto? Más allá de las retroalimentaciones individuales, que también ya me parece que lo habíamos conversado en la clase anterior, no hay, o más bien, lo voy a plantear desde mi visión. No tengo un contenido que creo yo que debiésemos más que repasar. No hay un contenido que me preocupe al respecto de que no se haya entendido. Me parece que en un alto porcentaje ustedes ya manejan como los conceptos introductorios de la primera unidad, lo cual es súper bueno porque ahora vamos a empezar a adentrarnos un poquito más en el tema eh, más que desde temas conceptuales que se podían ver en la primera unidad, ahora ya nos vamos a meter un poquito más como en la mecánica de ciertas, en el procedimiento de algunas cosas, ¿ya? Y cuando digo algunas cosas, lo que estoy diciendo es que vamos a seguir utilizando el Excel hasta terminar más o menos la segunda unidad, que debiese ser por ahí por mayo, finales de mayo, ¿ya? Para terminar con la última parte de la asignatura, que ya es aplicación propiamente tal, y que ahí dentro del programa de asignatura hay algunas cosas que hay que ver como Python, ¿ya? Y un poquito spoileándolos, eh, entre Python y macros en Excel, yo habría preferido que hubiésemos visto más macros en Excel, que me parecen que podrían ser bastante más útiles, pero el programa dice Python, y Python, no sé si ustedes saben, es una herramienta de análisis de datos que tiene un componente muy estadístico, más que, por ejemplo, ámbito comercial, como podría ser Power BI, que está más enfocado, digamos, a temas comerciales. Y entonces los indicadores que se crean ahí podrían ser un poquito más ligados a eso, pero Python es más versátil, sin duda, pero Python se maneja 100% con código. No hay opciones de generar, por ejemplo, como hay, por ejemplo, con el Excel, que con el Excel, no sé si ustedes conocen, pero uno tiene una herramienta dentro del Excel para armar las, estas famosas macros con una herramienta que se llama grabadora de macros, que en el fondo lo que va haciendo es grabar el paso a paso de mi procedimiento y eso después el Excel lo transforma en código. Eso no existe con Python. Con Python hay que aprender a programar. Por tanto, ahí vamos a estar aprendiendo seguramente algunas cosas introductorias. Tampoco se asusten, no vamos a estar, yo no les voy a pedir que programen casi un módulo para la NASA. No, van a ser cosas como bien sencillas, introductorias, pero que en el fondo les va a servir como para poder, desde ahí, a quienes quieran empezar a investigar y a profundizar en esos contenidos. Entonces, ya como creo que la asistencia está correctamente ingresada, después tengo que pasar el otro módulo, que no se me olvide, y démosles. Ya, como les decía también, que me empiezo a ir, me empiezo a volar. Yo espero, me voy a quedar hoy día a terminar de evaluar las pruebas que me faltan, que no son muchas, y espero poder ponerle la nota mañana en la mañana o antes del mediodía al menos, para que ustedes puedan ahí revisar. Em, Cuando revisen la retroalimentación o cuando más bien revisen los resultados de la prueba, eh, como son evaluaciones personales, yo lo que les pediría, si tienen alguna consulta o tienen alguna inquietud respecto de alguna evaluación, ¿sí? Que no les haya quedado lo suficientemente claro,
yo les pido que me escriban un correo electrónico. O, sí, ustedes un correo electrónico. Aquí no está habilitado la mensajería. Em, Me mandan un correo electrónico y ahí me adjuntan, ojalá bien preciso, cuál es la duda o la consulta que pudiesen tener, ¿ya? Para yo poder ir a revisar eso muy puntualmente. Entonces, vamos viendo. Hoy día debiésemos partir con los contenidos de la segunda unidad. Y la segunda unidad, como yo les comentaba, está más alineada ya no en los conceptos introductorios. O sea, de aquí ya no vamos a hablar tanto de conceptos. Siempre hay una parte teórica en el fondo porque es la que uno tiene que explicar para que después ustedes lleven todo eso a la práctica. Entonces, en la semana 7 yo les voy a pedir que ustedes eh, lean, ¿cierto? La lectura que está ahí, que se llama Elabora un informe de ventas, y con ese contenido que puedan contestar el cuestionario formativo. Les voy a mostrar para que no se me pierda. Ahí estoy. ¿Ven mi pantalla? Ustedes me dicen, por favor. Sí, profe, sí se ve. Ya, buenísimo. Entonces, vean Sí, profe. esta lectura, lean esto y después desarrollen el cuestionario formativo, ¿ya? Eso se los dejo ahí para que lo puedan ver durante estos días. Recuerden que son solo trabajos formativos, por lo tanto, no tienen ni fecha de vencimiento, o sea, tienen una fecha de vencimiento, lo que no tienes es una fecha de expiración, como por ejemplo las pruebas o los trabajos que sí llevan nota, ¿ya? Para que sigan teniendo claros esos dos conceptos. Esto es formativo, por tanto, no tiene fecha de vencimiento y tampoco no aporta nota, digamos, al promedio final. ¿Ya? Entonces, voy con lo que tenemos que ver hoy. Y partimos. Ya, como les decía, esta segunda parte de los contenidos de la asignatura tienen que ver ya con la integración de datos para la toma de decisiones. Ese título me parece que es absolutamente ad hoc, digamos, para lo que vamos a ver durante toda esta segunda unidad. Vamos a trabajar ya con los datos, entendiendo que podemos ordenarlos de cierta manera, que podemos distribuirlos, que tenemos que cuidar que la integridad, por ejemplo, de la base de datos no permita que ésta se corrompa, o sea, que se muevan las filas, que se muevan las columnas y que finalmente la información que podamos obtener desde esta fuente de información no sea la correcta, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a empezar a ver algunas herramientas que son un poco más avanzadas en Excel y que, como yo les contaba al finalizar la clase anterior, están creadas justamente para seguir convirtiendo algo que sin duda tiene mucha utilidad, pero que a los que somos algo informáticos como de primera formación, nos hace un poco de ruido. Eh, ¿Por qué? El Excel nunca ha sido un administrador de bases de datos. Pero en la medida que la Microsoft obviamente se ha ido dando cuenta que existe esa necesidad, o sea, que existe la necesidad de tener algunos perfiles que no necesariamente sean o informáticos o comerciales, sino que sean una mezcla de ambos. Por tanto, enfocado justamente ahí, en un gran, digamos, segmento de la población que no está familiarizado al 100% con las estructuras de tablas o de bases de datos, ¿cierto? Con administradores de base de datos que podría ser, por ejemplo, SQL, MySQL, Oracle, o para la misma suite Office, el Access, le empezaron a introducir ciertos componentes al Excel para que pudiese funcionar como si fuese de manera nativa
un administrador de base de datos. ¿Ya? Ese es el concepto que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben que aquí el impacto que tiene todo este flujo, ¿cierto? Es que si lo llevamos al ámbito empresarial, al ámbito comercial, que nosotros no podemos tener en un mercado que es tan dinámico, ¿cierto? Ya no nos sirve el hecho de ir a copiar una tabla y traerla al Excel, ir a buscar otra tabla y traerla al Excel. Eh, Luego, cuando ya tengo ese trabajo manual realizado, poder hacer, por ejemplo, relaciones entre las tablas, poder hacer consultas, no tan solo a una tabla, sino que hacer que ambas tablas se conecten de alguna manera como para poder hacer eh, este tipo de ejercicios, ¿ya? Y justamente debido a esos temas que son muy manuales, se genera la necesidad de poder integrar datos. ¿Qué se gana con la integración de datos? Primero, se elimina todo lo que tenga que ver en algún minuto con el copiado y el pegado de información que es fuente y que sobre eso siempre existe algo que se llama tasa de error. Y las tasas de errores en la medida que los trabajos van siendo mucho más manuales, mi tasa de error va aumentando. Por lo tanto, eh, tener tasas de errores muy altas significan que quizás mi trabajo o el reporte o la información que estoy construyendo quizás no sea del todo confiable. Y nosotros tenemos que velar, ¿cierto? Desde la perspectiva del análisis de datos, que nuestros reportes o que la información que construyamos sea lo más fidedigna posible, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte en esta parte, digamos, de la actividad o de esta unidad o de la clase de hoy? Vamos a ver un caso en donde yo les voy a mostrar cómo se genera esto que tiene que ver con la conexión. No sé si habrá aquí algún estudiante o algunos estudiantes que ya estén familiarizados con las famosas tablas dinámicas. Vamos a seguir trabajando con tablas dinámicas, ¿ya? Así que, pero, nosotros cuando trabajamos con tablas dinámicas, como con una foto, con una base estática, nosotros lo que hacemos es trabajar con información que tengo o con datos que tengo disponibles dentro de la misma hoja de cálculo. Aquí lo que se buscaba y lo que les voy a mostrar en unos minutos más, como un ejercicio, es que vamos a ir a buscar fuentes de datos externas y que de alguna u otra forma, a través de algún componente que ya más o menos se lo spoileé al principio, tienen que ver con esta posibilidad que se genera desde hace algún tiempo de poder obtener datos externos y conectarlos con el Excel para que desde ahí nosotros podamos trabajar. Hay una, hay un dicho que se ocupa mucho dentro de la jerga de los analistas de datos que tiene que ver con el garbage in y el garbage out, que es un modismo en inglés que da lo mismo. Pero si ustedes lo llevan, digamos, al español puro y nativo, ¿cierto? Sería como basura entra, basura sale. ¿A qué queremos decir eso? Que el modelo que nosotros generemos para efectos de contener los datos que necesitamos para generar información tienen que estar correctamente parametrizados. Y eso es algo que ya aprendimos en la primera unidad. Y ahora lo vamos a llevar mucho más a la práctica cuando realicemos este tipo de ejercicio.
Una vez que ya tengo cargado en mi estructura, ¿cierto? Porque lo primero que tengo que hacer antes de traer datos y empezar a ordenar es generar la estructura que los va a recibir. Todo lo que hemos hablado hasta el minuto tiene que ver con eso, en construir o en generar la estructura y el cómo nosotros vamos a guardar esos datos para luego transformarlos en información, ¿cierto? Y aquí al lado izquierdo, por ejemplo, les estoy mostrando, vamos a ocupar el puntero láser. Aquí les estoy mostrando algunas de las inconsistencias más comunes que hay. Por ejemplo, que estemos ocupando un formato de fecha para algunas fechas y un segundo formato para otras fechas. No, eso hay que normalizarlo. Y para normalizarlo, idealmente, definir que la estructura o el formato de las fechas que voy a utilizar, ojalá en todo el libro de Excel, sean en un solo formato. ¿De qué va a depender eso? Muchas veces va a depender de ustedes mismos. Ustedes van a tener que tomar este tipo de decisiones en algún minuto. Solo lo que tienen que tener precaución, más allá de la decisión final de cómo va a ser el formato, tiene que ver con el qué formato voy a utilizar. Y en el fondo llevarlo esto a una normalización. O sea, que para todos sea ojalá el mismo. Otro caso que nos ha ido apareciendo, ¿cierto?, en algunos ejercicios son los números guardados como texto, ¿cierto? Ustedes ya entienden o saben que cuando tengo un texto cualquiera sea, en este caso son puros números, incluso no con decimales, si lo pongo entre doble comillas, el Excel inmediatamente va a entender que esto es un dato de tipo texto. Entonces ahí voy a tener, digamos, una incongruencia respecto del tipo de dato que tengo que guardar en ese campo en particular. Otro problema que habitualmente se genera es los root, ¿cierto? Con cero, donde hay que borrarle el cero, o a veces hay algunos, sobre todo los que son raya K, que se guardan como texto y como en el fondo yo el campo del root lo dejé como numérico, estoy perdiendo todos los guiones. O sea, todos los dígitos verificador de los raya K se perderían si yo no tengo la precaución y el campo root lo dejo como numérico. Y finalmente nuestros famosos amigos, o enemigos más bien, que son los espacios en blanco, ¿cierto? Estos espacios ocultos que muchas veces uno no alcanza a encontrar. Bueno, una vez que ya tengo definida la estructura, ¿cierto? Ahora voy a pasar a definir ciertas cosas. Es altamente probable que nosotros cuando ya tengamos disponibles nuestras bases de datos, a las cuales nos vamos a conectar, ¿cierto? Voy a tener que hacer ciertos cambios o voy a tener que hacerlas trabajar en conjunto muchas veces. Y nosotros ahí conocemos un par de amigos que me podrían ayudar. Yo a esto le llamo la batalla de las búsquedas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos súper habituados a trabajar con el Excel si tengo que buscar alguna información o algún dato en particular. Lo primero que se me viene a la cabeza, habitualmente, a lo mejor no todos, pero en un alto porcentaje, es generar una función que es de las más reconocidas, las más usadas, ¿cierto? Que es nuestro famoso buscar B, que en versiones posteriores, ¿cierto? Am, a las del 2000, me parece que a las del 2019 en adelante, fueron no reemplazadas, pero mejoradas con la función buscar X. Particularmente en esta asignatura, si bien yo les estoy mostrando que existe la posibilidad de trabajar con el buscar X, no va a ser, digamos, del todo restrictivo. ¿Por qué? Porque no todos ustedes van a tener una versión tan actualizada. Si no cuentan con una versión actualizada, es probable que este tipo de funciones, como el buscar X, no aparezca. Por lo tanto, vamos a tener que seguir trabajando sin duda con nuestro buen amigo buscar B. Y finalmente acá, al lado derecho, les estoy incorporando una nueva utilidad.
que esta utilidad ya no es una función, sino que más bien es un complemento. Es una herramienta que está incorporada dentro del Excel y de Power BI y que me sirve para poder trabajar con tablas en una base de datos única. Entonces, la comparación que estoy haciendo la parto desde tres ámbitos. Una que tiene que ver con la naturaleza en este caso, de la funcionalidad. Otro donde estoy midiendo la flexibilidad, ¿cierto? Y finalmente, una escala ideal o los beneficios que traería. Entonces, si lo veo desde la perspectiva de la naturaleza, aquí les digo que el buscar B es un clásico de siempre, como ya habíamos hablado. Entonces, casi todos, cuando queremos hacer una búsqueda, nos acordamos del buscar B, ¿cierto? Después, el buscar X, que es una evolución más moderna, y ya, cuando empiezo a trabajar con Power Query, ya dejo de hablar de funciones y ahora estoy hablando de un motor de base de datos. ¿Qué es un motor de base de datos? Preguntarán ustedes. Es algo, es un componente que me va a permitir trabajar, como ya les dije, con un modelo de base de datos, en donde voy a poder generar en una única base de datos más de una tabla que van a poder estar conviviendo dentro de esta base de datos. Dentro de las bases de datos, por concepto, digamos, natural, nosotros podemos tener una o más tablas. Eso mismo es lo que nos permite hacer Power Query dentro del Excel. Ahora, si nosotros empezamos a comparar esto desde la flexibilidad, obviamente que el buscar B es súper rígido, porque solo busca hacia la derecha, ¿cierto? Mi primera columna, y tenemos que movernos tantas columnas tengamos hacia la derecha. Búsqueda vertical, buscar B. Y el buscar X, que digamos que es como el upgrade, ¿cierto? No necesariamente tiene solo búsquedas hacia la derecha, sino que también tiene búsquedas bidireccionales. O sea, yo puedo buscar hacia la izquierda, ya sea la derecha. Y también maneja un formato para los errores de forma nativa, lo cual es bastante útil porque si nosotros quisiéramos hacer esto mismo con el buscar B, tendríamos que anidarlo con un sí.error, ¿cierto? Y Power Query lo que hace, en lugar de estar buscando estas conexiones, ¿cierto? Porque en el fondo lo que hace tanto el buscar B como el buscar X es hacer una conexión entre las tablas, entre la tabla donde está mi valor buscado y la tabla donde está la matriz. El Power Query lo hace de manera nativa. Entonces yo puedo tener más de una tabla dentro de la misma eh, base de datos. Y esto yo lo puedo conectar a través de unos complementos o más que unos complementos. Lo puedo conectar a través de campos. Y esos campos son definidos muchas veces con el nombre de llaves o key en inglés. Y ahí salen los conceptos de primary key y de foreign key. ¿Ya? ¿Para qué me servía el buscar B? Para tareas rápidas y planillas pequeñas, ¿cierto? El buscar X para ya hacer análisis un poquito más avanzado y generar reportes un poco más dinámicos, dado que ya no es tan rígido como el buscar B. Y el Power Query tiene toda la potencialidad que no tienen las funciones propiamente tal. Y aquí me permite generar un montón de cruces masivos. Pero para eso también tengo que generar algunas cosas que vamos a ver más adelante y que tienen que ver con el modelo de datos. Entonces, fíjense en lo siguiente. Este slide muestra los niveles de automatización y de cruces que necesitamos. Por ejemplo, si estoy hablando de resúmenes livianos, las herramientas como funciones básicas como el sumar punto conjunto, como el buscar B, pueden hacer o sea, son como los necesarios a ese nivel, digamos, que es como el nivel basal. Y
¿Para qué me sirven? Para generar paneles de control o dashboard, ¿cierto? En tiempo real, cálculo rápido. Y básicamente en eso, sin pensar mucho en la performance del equipo. Cuando hablo de performance, en el fondo estoy hablando cuando, por ejemplo, a ustedes hacen un cruce y se les cuelga el equipo y se queda pegado y se queda pegado y no avanza. Cuando uno habla de performance, habla de esa estabilidad entre las funciones que uno le pide al equipo que genere y las respuestas que da el equipo, ¿cierto? Que pueden estar directamente relacionadas o con las capacidades que tenga el equipo o también puede ser con los volúmenes de información que eh, las bases de datos estén manejando en ese minuto. Para estructuras idénticas, ya no tan solo poder hacer cambios entre dos, ahí tenemos funciones como el consolidar datos, que es una función súper básica que tiene el Excel y que en el fondo me permite unir dos reportes mensuales y generar, digamos, como una combinación entre uno y el otro. Y eso se ocupa habitualmente para generar ese tipo de reportes que no son reportes tampoco muy complejos. Y finalmente aquí les estoy mostrando algo que quizás no todos puedan conocer y que tiene que ver con ya un poco más con la interacción directa con algunos sistemas. Eh, y aquí aparecen los conceptos de macros y de Visual Basic. La verdad es que las macros en Excel, independientemente como yo les estaba diciendo hace unos minutos atrás, em, se pueden hacer, digamos, o la Microsoft lo ha llevado a tal nivel de desempeño que hoy día basta con mover un par de objetos, tal cual como nos tiene acostumbrados a hacer la Office, que no es necesario hacer código, ¿ya? Pero basalmente las macros en Excel están programadas en un lenguaje muy antiguo de programación que se llama Visual Basic, ¿ya? Y que en el fondo la grabadora de macros lo que hace es guardar ese procedimiento y luego transformarlo en código. ¿Para qué se utilizan este tipo de cosas? Para procesos que son extremadamente repetitivos. Por ejemplo, si ustedes tienen una base de una cartera de clientes y les piden que recorran esa cartera de clientes, esa cartera de clientes nunca se les va a mover porque es una cartera estática. Pero en la medida que ustedes vayan contactando gente, van a tener que hacer un check, por ejemplo, o van a tener que ponerle un OK a cada uno de esos. Esa es una tarea altamente repetitiva. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es generar una macro CI para que esa marca se genere de manera automática. Que vaya a leer, por ejemplo, otra fuente de información que haga un cruce y ese cruce lo vaya marcando. Y en lugar de hacer esos tres pasos, en el fondo yo solo aprieto un botón y la macros genera solo esta transición. Antes de pasar a ver cómo funciona el Power Query, les tengo que mencionar que el Power Query es parte de un proceso, que es el proceso ETL, que tiene que ver con la extracción de los datos, con la transformación de los datos y la carga de esos mismos datos. Para estos tres pasos, el Power Query nos sirve de manera espectacular. Primero, para conectar diferentes fuentes de datos, ¿ya? Un poco lo que estábamos viendo recién, o lo que estábamos conversando recién. Después, este mismo Power Query me sirve para poder transformar los datos que estoy cargando. Si es que en algún minuto, por ejemplo, necesitara cambiar el tipo de datos de una columna, lo puedo hacer inmediatamente utilizando Power Query. Y finalmente, cuando ya tengo los datos, ya fueron extraídos, los datos ya fueron limpiados y modelados, luego lo único que me queda es cargar toda esta información en el Excel, sin necesariamente ocupando tanto espacio, ¿ya? Em, bueno, las bondades que tiene todo esto es que se automatiza muchos pasos, como ya les había dicho. Básicamente, aquí está el mayor trabajo. Esto es solamente conectar. Y para eso hay que tener súper claro cuál es la URL, por ejemplo, si no estamos conectando a una base de datos externa, o que los datos o que el archivo al cual me estoy conectando, que puede ser
es un CSV o un Excel cualquiera, o a través de una misma carpeta, estén en las ubicaciones correctas, entendiendo que este proceso se guarda y después se puede volver a ejecutar. Entonces, si nosotros cambiamos alguna de los paths o de las raíces donde están guardados estos documentos o estos archivos, esto no va a funcionar. Les voy a mostrar cómo funciona Power Pivot también, que es otro complemento, y por qué me parece interesante poderles hablar de Power Pivot también, porque las conexiones de las diferentes tablas se pueden hacer inmediatamente por aquí. Cuando nosotros tenemos muchas tablas o más de una tabla, como ustedes pueden ver acá, este diagrama lo que está mostrando es que tengo una, dos, tres, cuatro tablas. Y eso que aparece ahí se llama relación. Este como hilo conductor que va desde la tabla de clientes a la tabla de ventas, están conectadas a través de una relación. Y eso me permite hacer consultas desde la tabla de hechos de ventas, ¿cierto? Donde se incorporen consultas con información de clientes, con información de productos y, ¿por qué no?, con información de fechas. ¿Por qué se los marco ¿Por qué les marco esta tabla con un color diferente? Porque estas tablas que ustedes ven aquí de colores grises son tablitas que no se mueven, ¿ya? ¿A qué me refiero con que no se mueven? Son tablas que su estructura nunca va a cambiar, porque en esta estructura siempre voy a recibir datos de cliente, en esta estructura siempre voy a recibir datos de productos, y en esta siempre voy a recibir datos de fecha. Cuando se unen la información de las tres tablas, se genera como una especie de tabla lógica. Y esa tabla lógica se llaman tablas de hechos. En este caso, esta tabla de hechos habla de ventas. ¿Por qué? Porque tengo información de clientes, tengo información de productos y tengo información de fechas. Cuando se unen las tres, se genera una tabla que se llama ventas. Entonces, para dejar claros algunos conceptos, ¿cierto? Preguntas que uno se podría hacer en este minuto. ¿Por qué es crucial la integración de datos en un entorno empresarial actual? ¿Cuáles son las principales dificultades que surgen al integrar datos de distintas fuentes? Ahí hay dos consultas que son, digamos, bastante apropiadas por lo que ya estamos conversando. ¿Qué criterios debemos considerar al importar datos externos? Estos que son estos Excel que tienen un formato de texto que se llaman CSV, y las APIs. Para los que no sepan, las APIs son procedimientos almacenados que se guardan en alguna tabla o en alguna base y que se pueden llamar para ejecutarlos. Nosotros no vamos a ver APIs, vamos a trabajar con archivos y con algunas fuentes web. Y finalmente, ¿cómo decidir si usar buscar B, buscar X o Power Query? Bueno, las respuestas para eso podrían estar aquí. Ustedes podrían tener otro tipo de respuestas, pero, por ejemplo, importancia, centralización, agilidad en reporte, reducción en error humano. Dificultades que siempre hay: incompatibilidad con formatos, volúmenes excesivos, se me cuelga el Excel y datos desactualizados. Para la segunda pregunta, criterios de importación, limpieza previa, reconocimiento y delimitador. Todo lo que está apareciendo aquí me está diciendo que el Power Query supera, obviamente, a todo lo que tiene que ver con eh, el trabajo con fórmulas. Si bien nosotros podemos seguir haciendo trabajos con fórmulas, que seguramente los vamos a seguir haciendo, es súper importante que tengan claro que la potencialidad que tiene Power Query es mucho mayor. ¿Ok? Profesor,
Eso. No sé si tienen Profesor, alguna duda. Sí, con sí, él. una pregunta. Está bien, el Power Query va, tiene un potencial mayor que el Excel Ujú. y todo lo demás, pero ¿cómo le damos las instrucciones al Power Query, digamos, para o equilibrar o hacer casi lo mismo que hacíamos en el Excel? Porque en el Excel, claro, usted me dice, no tenemos que darle las, las fórmulas Ujú. al Power Query. Pero ¿y cómo lo hacemos? Eso es lo que vamos a ver ahora, mi estimado estudiante. Ah, ¿Ya? Esto era solo el spoiler. Ahora vamos a poner mano en acción. Este bonito quedó súper bueno, así que se los comparto porque me parece que es súper relevante. Ese es el flujo, ¿ya? Nosotros no es que vayamos a estar trabajando en un ambiente diferente porque vamos a trabajar seguramente con Power Query o con Power Pivot. Vamos a seguir trabajando en el ambiente Excel. Lo que pasa es que estos complementos como que se cargaran de manera, es como que si ustedes tuviesen una memoria RAM, y en esa memoria RAM se van cargando esta información. ¿Por qué? Porque es mucho más liviana que trabajarla directamente como tablas dentro del Excel. Entonces ahí se evita esos problemas de performance. ¿Ya? Profe, Sí, con él. ¿esos formatos están dentro de la planilla Excel? Están dentro, sí. Vamos a verla ahora. Vamos a dejar de compartir y me voy a nuestro viejo y querido amigo el Excel, que como les digo, cada día le están metiendo más cosas para hacerlo mucho más funcionalmente, mucho más, no sé si más amigable, pero al menos más competitivo con algunas otras herramientas como por ejemplo Power BI. Tengo que volver a pasar lista, chiquillo. A ver. No, pero voy a copiar esto que está acá. Ya. Porque tenemos dos bloques. Entonces, esto, vamos aquí, esto, ir a la clase, iniciar, aplicar, sube, problemas. Ya. Ya. Vamos entonces. Les muestro. Nuestro buen amigo Excel. Para todos los que no tienen, yo tengo la versión Office 365, ¿ya? Por tanto, tengo la última versión, prácticamente. Eh, si se ponen a revisar mis pestañas, es probable que encuentren más de una pestaña que les llame la atención. No importa que no las tengan todas. Obviamente, yo tengo una pestaña que es programador porque a veces hago macros. Tengo la automatizar también. Y tengo Power Pivot ya habilitado. ¿Cómo habilitan Power Pivot para los que no Profesor, no está sepan? compartiendo. ¿No estoy compartiendo? No, profe, no se ve. Es que soy muy egoísta, por eso no comparto. Ya, ahora sí. Ahí estoy. Ahora sí, 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 ahora sí, profesor. sí. ya, buenísimo. Entonces, lo que yo les decía, cuando no me veían, se lo voy a volver a repetir, no se extrañen por la cantidad de pestañas, ¿ya? Ustedes pueden que tengan menos y está bien. Yo sí tengo ya habilitado mi pestaña de Power Pivot, pero los que no la tengan habilitado tienen que hacer lo siguiente, miren. Tienen que ir a archivos, después aquí abajo en el extremo inferior izquierdo hay un icono que dice opciones. Ustedes abren esas opciones, ¿cierto? Y se van a donde dice complementos. Y aquí en complementos
yo ya los tengo habilitados, ¿ven? Tengo habilitado la herramienta para análisis de datos, el Power Map, el Power Pivot, el PDF Maker, entre otras cosas. Ustedes deberían ir aquí, a donde dicen complementos de Excel, y ahí debería aparecer Power Pivot. Ah, no, miento. Les estoy mintiendo terriblemente. Porque es complementos com. En complementos com deberían aparecer. Ahí lo dice. Miren. Fíjense en mi pantalla. Microsoft Power Pivot, complemento com. Ya. Fíjense en lo siguiente. Solo activo el Power Pivot. Para trabajar con Power Query, me voy a ir aquí a la pestaña Datos. En la pestaña Datos, voy a decir Obtener datos. Y fíjense que acá abajito dice Iniciar editor de Power Query. Clic. Y esto que ustedes están viendo ahora es Power Query. Ahora no tiene nada porque no hemos cargado nada. ¿Ya? Pero cuando carguemos algo, vamos a tener varias cosas. Miren, en el ejercicio que está propuesto en el aula virtual, nos dicen que vayamos a buscar dos conexiones a fuentes de datos externas, que son fuentes de datos que están abiertas. ¿Ya? Y esas son de la Bolsa de Santiago y el Banco Central de Chile. Para llamar a un nuevo archivo, nuevo origen, aquí en el costado izquierdo, perdón, derecho, tengo los distintos tipos de fuentes de información a los que podría conectarme. ¿Se fijan? Archivos, y me aparecen los diferentes tipos de archivos que soporta, en este caso, Power Query, donde tengo Excel, los de texto o CSV, donde tengo PDF. Me puedo conectar también a carpetas completas y también me puedo conectar a carpetas de SharePoint. Aquí no aparece, pero incluso me puedo conectar a listas de SharePoint. Em, También me puedo conectar a otro tipo de fuentes de datos, donde aquí tenemos ya SQL, ¿cierto? Ahí está la lista de SharePoint, para que no digan, oh, el profe me engaña. No, ahí tengo listas de SharePoint. Pero en este caso puntual nosotros nos vamos a conectar a otros orígenes de datos y vamos a ir a buscar una ULR en la web. Entonces, voy a ir a buscar la dirección que me estaban pasando para poder trabajar en esto. Denme un segundo y medio. Ahí está la conexión para que la sigan viendo. Entonces me dicen que, bueno, hay muchas más. Si estas no funcionan, me voy a ir a buscar otro tipo de información. Vamos a conectarnos a la Bolsa de Santiago. Entonces me traigo la ULR y digo aceptar. Yo espero que funcione. Si es que no está caída la ULR, nos vamos a poder conectar sin problema. Conectar. Se está conectando. Se está demorando un poquitín, pero para allá vamos.
Y fíjense, a través de esta conexión, que es una conexión tipo web, me está trayendo información. Este navegador que ustedes ven acá es como si estuviésemos trabajando con el ayudante de las funciones, ¿cierto? Este es un cuadro de diálogo en donde se me muestra al costado izquierdo las tablas que forman parte de la conexión. Si yo quiero ver qué información tienen como una vista previa, lo que tengo que hacer es pincharlas y ustedes van a ir viendo ahí la información que tiene disponible esta tablita. La tabla 2, por ejemplo. La tabla 3. La tabla 4 y la tabla 5. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener? Fíjense que, por ejemplo, acá, en este caso puntual, me están trayendo los nombres de la columna, pero sin el nombre. ¿Se fijan? Por tanto, como el Power Query está pensando en que va a recibir datos para llenar una tabla, él inmediatamente piensa que esto debe tener un campo con el nombre. 1, 2 y 3. Por tanto, me pone valores por defecto. Entonces, yo no quiero llevármelas todas. Quiero llevarme la tabla 1 y quiero llevarme la tabla 2, por ejemplo. Me voy a llevar la tabla 1 y la tabla 4, que siento que tienen más datos. Y cuando yo ya estoy listo aquí, digo aceptar. ¿Qué fue lo que hice para los que no vieron? Ese botón que está ahí me permite seleccionar más de un elemento. Entonces dije que me iba a llevar la 1 y la 4. Marco ambas y digo aceptar. Profesor, ¿Sí? eh, ¿por qué a usted le salieron 5 tablas y yo abrí lo mismo y me salieron 4? No sé. No lo sé. ¿Ocupó la misma OLR que yo? Sí, bolsadesantiago.com. Me salieron las tablas, la 1, la 2, la 3, la 4, pero ¿Ya? la 5 no me aparece. Está raro eso, ¿eh? Mm. A mí sí me aparecen, profesor, las 5. Esta no. Está raro, está raro. Deberían aparecer las 5. Vuelve a tratar de conectarte, porfa. Ya, una vez que doy a aceptar, me aparece la tabla 1 y me aparece la tabla 4, que fue la que pedí que nosotros trabajásemos. Fíjense en la parte superior. Eso que está ahí es código. Y esos códigos, o más bien el Power Pivot, me permite trabajar esto con un nuevo lenguaje de programación que está disponible también para poder trabajar aquí, que se llama DAX, y que son muy similares a las funciones que ustedes conocen. El único problema es que las funciones DAX con las que trabaja tanto Power Query como Power Pivot están escritas en inglés. Por lo tanto, ahí hay una problemática muchas veces para los estudiantes que no están muy habituados al inglés, que cuesta un poquito, pero por ejemplo, funciones como el si en DAX se llaman if y así sucesivamente. ¿Hay alguna pregunta, parece? Recuerden que no los veo cuando estoy presentando. ¿O fue una interferencia del minuto? Ya, sigo. Fíjense acá, chiquillos, por favor. Cosas importantes que tienen que tener en cuenta en Power Query.
Fíjense que aquí al ladito de columna me aparece un símbolo de letras. Eso que está ahí significa que este campo es un campo de tipo texto. Eso que está ahí me dice que, que esta columna en particular es un dato de tipo numérico. Y la columna número 3 me dice que yo aquí estoy trabajando con un dato de tipo porcentual, que en el fondo es numérico, pero que tiene un formato porcentual. ¿Ya? Cosas que podemos hacer con Power Query antes de cargar la información en el Excel. Recuerden que esto sigue siendo Office, entonces por lo que, aunque se pueda ver algo complicado, no es complicado. ¿En qué sentido? Si yo me posiciono sobre la columna y doy clic derecho, me aparecen no las mismas, pero me aparecen las opciones que yo tengo para trabajar con la columna. ¿Se fijan? Y eso lo hice con el segundo botón del mouse. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el tipo de datos, me vengo acá donde dice cambiar tipo y puedo cambiar el tipo. El tipo o el cambio de tipo de datos no está muy recomendado, solo si ustedes están completamente seguros que le quieren dar esa estructura o ese formato a ese campo. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos hablando hace un minuto atrás. Si yo esto lo cambio, ¿cierto? Y tengo root, por ejemplo, con raya K, y dije que mi campo iba a ser numérico, voy a perder todos los raya K. Y es probable que aquí me aparezcan puros espacios en blanco. Entonces, no hay que hacerlo. Puedo cambiarle el nombre a la columna. Y aquí el cambio, no sé, le puedo poner nombre. Y me queda con el cambio. Puedo pedirle también, aquí voy a cambiarle el nombre de nuevo. Idealmente no ocupar tildes. ¿Ya? Las tildes de repente molestan más que lo que ayudan. Fíjense, como esto sigue siendo Office, doble clic y puedo cambiar. Es más, fíjense, si yo estoy posicionado en la tabla, porque estoy posicionado aquí, ¿cierto? Puedo ir al lado derecho y en el lado derecho puedo cambiarle el nombre y ponerle ¿qué es lo interesante de esto, estimados y estimadas estudiantes? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos un súper buen amigo también, que cuando nos equivocamos lo llamamos inmediatamente para que nos resuelva la vida prácticamente? Que se llama Control Z. Bueno, aquí no existe el Control Z, pero fíjense que acá, al lado derecho de mi pantalla, aparece algo que se llaman pasos aplicados. Y aquí me aparece la traza de todo lo que he hecho con esta tabla. En este caso me dice que, por ejemplo, la tabla extraída desde el HTML, que hemos cambiado un tipo de dato, que le hemos cambiado el nombre a las columnas. ¿Se fijan? Todo esto va quedando como traza. Si me cambio para acá, puedo trabajar con lo mismo. Voy a poner nombre 2 y finalmente porcentaje. Y cambiamos el nombre aquí así. Y yo tengo las dos tablas con los tipos de datos, tengo los mismos tipos de datos, porcentaje
nombre, porcentaje, está el mismo tipo de dato para las tres columnas de las diferentes tablas. ¿Qué cosas más puedo hacer con Power Query? Muchas más. Podría transformar algunas cosas. Por ejemplo, si yo quisiera dividir una columna o si yo quisiera copiar una columna y separar esta columna en dos, podría hacerlo sin ningún problema. Si quisiera combinar o si quisiera mezclar con nuevos tipos de datos, también podría hacerlo. Ahora, como ya no tengo o como ya no quiero trabajar en nada más, encuentro que está todo perfecto. Fíjense que aquí también me aparece un indicador tanto de columnas como de filas. Entonces me voy aquí al costado izquierdo y digo cerrar y cargar. Y ahí me está cargando los datos, fíjense, de ambas tablas para poder trabajarlas desde acá. ¿Qué podemos hacer directamente desde aquí? Bueno, todo lo demás. Podríamos generar una tabla dinámica, ¿cierto? En donde podamos hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Algo así. Podríamos mostrar también el porcentaje, no sé. Aquí hay que cambiarle. Vamos a poner un promedio, formato de número en porcentaje sin decimales, cosas como esa. Y ya a partir de esta fuente de información con la que me estoy conectando, que no necesariamente yo necesitaría conectarme a, o no necesariamente yo debiese tener la tabla aquí. Yo podría hacer lo siguiente, ¿cierto? Insertar desde datos externos, ¿cierto? Y aquí me puedo ir a elegir la conexión y ahí tengo la conexión lista. Se me pegó. Profesor, eso último que hice me perdí. ¿Conexión de qué cosa era? ¿En qué cosa? Eso que recién cargó la tabla dinámica en sí. Ah, sí. Como ya tengo el Excel conectado, no es necesario tener las tablas. Si yo borro la tabla, no debería tener problemas. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica que voy a generar, la genero desde datos externos de origen y cuando vaya a elegir la conexión, me va a aparecer inmediatamente las consultas que ya tengo generadas. Por ejemplo, yo puse eso ahí y me va a generar una conexión para mi tabla dinámica sin necesidad de que esté la base de datos por detrás. ¿Se fijan? Entonces, cuando quiero trabajar con esto, y puedo armar lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, la gran ventaja de trabajar con esto, que se llama Power Query, tiene que ver justamente con eso.
la idea es no tener, ¿cierto?, las tablas aquí, sino que trabajar a través de las conexiones que uno mismo va haciendo. En este caso, tengo las dos conexiones que me permiten generar las dos tablas, y cada vez que yo genere una nueva conexión, dentro de las conexiones disponibles de el archivo, me van a ir apareciendo como que las diferentes versiones. Y así, profesor, trabajar en una sola hoja. Y así trabajan en una sola hoja. Sí, recuerden que eso no sé si lo hemos conversado o no sé si ya lo saben, pero lo ideal de cada vez que uno, porque todo esto, independientemente que hoy día estamos trabajando en la estructura, en cómo vamos a preparar la estructura para recibir nuestros datos, recuerden que esto siempre sigue siendo análisis de datos. Entonces, en algún minuto vamos a tener que, con estas mismas herramientas, construir un tablero de control o un dashboard, ¿cierto? A nosotros nos gustan mucho los términos americanizados. Entonces, dashboard, y los dashboards tienen la particularidad, o los paneles, tienen la particularidad de que todos los indicadores más relevantes, ¿cierto?, dependiendo también de cuál es el contexto o quién va a mirar ese panel, ¿cierto? Pero idealmente todos mis indicadores deberían ir en un único panel. Si tengo más paneles es porque tengo ya diferentes métricas y no necesariamente también podrían ser indicadores. Pero recuerden que, como definición, un tablero de control o un dashboard siempre tiene sus KPIs más importantes graficados en el panel, ¿cierto? ¿Qué les parece? Profe, Don Rodrigo. de hecho en la tabla dinámica pueden borrarse todos esos datos y se pueden graficar igual, ¿cierto? Sí, efectivamente. Basta con que usted se posicione sobre esto. Son muy... Tienen muy poca información. Iba a ocupar un coloquio, me van a disculpar. Son muy piñuflas las bases, pero yo puedo sacar todo de aquí. Recuerden que cuando nosotros estamos generando paneles de control en el Excel, ¿cierto? Trabajamos con objetos dinámicos. Los objetos dinámicos son 4. La madre de todos los objetos dinámicos es la señorita que ustedes están viendo acá, que se llama tabla dinámica. Si yo necesito generar mayor poder visual de esto, ¿cierto? Tendría que ir a generar un gráfico dinámico. Como este. Vamos a poner uno de barras porque si no, se va a ver muy mal. En donde ya tengo graficado, ¿cierto?, algunas cosas. Ahí. Voy a esconder esto. El otro elemento son los segmentadores de datos. Que, por ejemplo, yo aquí voy a poner el nombre. Y esto es solamente para darle una visión diferente al panel. Y bueno, ahí ustedes lo pueden hermosear, pues, haciendo cosas como esta, pues. Sacamos los nombres de los tipos de datos, sacamos eso que tampoco nos sirve, porque lo que nos interesa es que la gráfica se muestre correctamente y ahí se pueden hacer las diferentes comparaciones. Sacamos, por ejemplo, las líneas de cuadrículas,
así. Después ustedes le van poniendo algún nombre, ¿cierto? Insertar WordArt, por ejemplo, y poner eso por ahí o por acá abajo. Oh, me lo generó sobre el gráfico. A ver, voy de nuevo. Profesor, y al pinchar lo que tiene ahí en ese cuadrito, seleccione, se pone en color, lo busca. Claro, lo que hace el segmentador de datos, me falta mostrarles algo más, pero hay otro segmentador que también nace desde la tabla dinámica, que se llama escala de tiempo. Esta lamentablemente no se los voy a poder mostrar en esta oportunidad porque la escala de tiempo trabaja con datos de tipo fecha. Y nosotros en esta base de datos no tenemos ningún dato de tipo fecha. Por lo tanto, si yo presiono aquí, me va a decir que no puedo crear nada porque no encuentra el campo de tipo. Y yendo a su pregunta, si yo selecciono, va a pasar eso. Mm, En el fondo, bueno. el segmentador de datos es un filtro que visualmente es mucho más atractivo y que se utiliza justamente para este tipo de trabajos, ¿sí? La creación de un tablero de este estilo me permite generar ciertas cosas. Y esto, como les digo, es un filtro que se ve mucho mejor, estéticamente mucho mejor. Cada objeto dinámico tiene su propio em, formato. Entonces, en algún minuto, si ustedes quieren, pueden dejar como como para dejar o para hacer entender que un indicador tiene que ver con un gráfico en particular y con un segmentador, lo van dejando todo del mismo color. Por ejemplo, ese debe ser verde, ¿no? Ahí. Entonces les queda todo de un mismo color y yo ya debiese entender que estos tres elementos o estos tres objetos dinámicos están relacionados entre ellos. Y es probable que entre estos tres me muestren el comportamiento que tiene un indicador. Y ya con eso estamos. Con ¿Qué les eso podemos parece? invertir en la bolsa, profesor. Y con eso pueden invertir en la bolsa, justamente. ¿Qué les parece, chiquillos? Power Query y objetos dinámicos. Todo mezclado para que ustedes sean los mejores analistas de datos de Santo Tomás. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes? Excelente, profe. Profe, consulta, ¿esta grabación Cuénteme. dónde va a quedar? Se las voy a dejar donde siempre, aquí, mira, voy para allá. Tiriri, tiri, acá. En este Profe, una espacio, consulta. sí, el tiro. En videoconferencia. Ahí ven, ahí van quedando todas. Entonces ahora tendría que subirla hoy día. Ya, profe, muchas gracias. Videoconferencias. Don Carlos, Carlos, ¿cierto? Sí, profe. El, Cuénteme. el hecho de que se extraiga una base desde la web no quiere decir que esta se vaya actualizando. Muy buena pregunta. ¿Qué cree usted? Que no, pero creo que se puede, ¿no? Sí. ¿Y cómo se puede si yo hago la conexión directo y hay algún cambio cuando necesariamente tengo que actualizar mi tabla dinámica para que vaya la conexión y se actualice? Si yo no actualizo los objetos dinámicos con los que construí los indicadores que están conectados, ¿cierto? No se van a actualizar nunca. Pero ahí se actualizó. Si esa base de datos con la que estamos trabajando se actualiza constantemente,
al hacer la actualización aquí, debiese estar leyendo automáticamente. A ver, entiéndanse cuando digo automáticamente que yo necesito presionar el botón actualizar para que se actualice. No es que la tabla dinámica y los objetos dinámicos vayan a cambiar en la medida que se genera la actualización automática en la web, sino que se van actualizando fotos, pum, constantes. No sé si me di a ¿Puede entender, mostrar cómo actualizó, profesor? Disculpe, que no lo alcancé ¿sí? a ver. Ya. Don Carlos, no sé si me expliqué. Sí, profe. Ya, Claro, buenísimo. gracias. Pía, sobre la tabla dinámica, segundo botón del mouse, lo más rápido, y ahí dice actualizar. Y si hay cambios en la base a la que nos conectamos, la tabla dinámica también debería actualizarse. Gracias. Ya. Dudas, preguntas, consultas, inquietudes. Y yo voy a cerrar esta clase con mi super lámina que me quedó súper buena. Ah, sí. Ustedes como no me dicen nada, yo mismo me la hago. Eso. La próxima clase les voy a mostrar un poquito de Power Pivot, ¿ya? Si bien es probable que no lo utilicen tanto como van a tener que utilizar Power Query seguramente, me interesa que puedan conocer Power Pivot porque, como les decía, el Power Pivot lo que hace es armar el modelo de datos que hay detrás. Cuando hablo de modelo de datos, estoy hablando de todo el ecosistema, algo como esto. Eso que está ahí es un modelo de datos. Y ustedes lo que ven ahí es un modelo de datos relacional, porque están relacionados a través de relaciones. Entonces, lo que vamos a hablar en la próxima clase, en unos pocos minutos, eh, para no salirnos tanto de los contenidos, es de cómo funciona esto, de qué es lo que es una relación, qué es lo que significa el concepto de cardinalidad, que en el fondo tiene que ver en cómo yo me relaciono, o no yo, cómo una tabla se relaciona con la otra, para que lo puedan entender y lo tengan súper claro. Y lo que es muy bueno de esto, mis queridos y queridas estudiantes, es que al saber cómo funciona Power Query y Power Pivot, más allá de como del concepto propio de la asignatura o de los contenidos que vamos a tener que ver, ustedes van a quedar a muy pocos pasos de poder utilizar, y créanmelo, Power BI. ¿Por qué? Porque Power Pivot y Power Query funcionan dentro de Power BI. Y si en algún minuto les interesa poder profundizar en ese contenido en particular, ya van a tener algunos cimientos para poder trabajar con mayor facilidad. Así que eso. Estuvo buena la clase, me gustó. Sí, Sí, profe, profe. muy buena. Buena, ¿no? Sí, profe. Y Brígida también. Interesante. Yo, sí, no, pero chiquillos, miren, en esta cuestión hay que tener, perdonen aquí que se me sale un poco la parte coloquial del, más que el profe, como del eh, el que ya ha pasado por esto, ya, pues sí, finalmente eso es lo que uno está aquí porque ya pasó por esto y tiene cierto grado de experiencia, pero en algún minuto la vida es tan circular que quizás yo tome o algún curso y estén ustedes, esto que está al otro lado. Esta cuestión es súper circunstancial. Entonces, piérdanle el susto. Métanse, hagan ejercicio, si se echa a perder, no importa, lo cierro, lo elimino, vuelvo a hacerlo. Eh, en estas cosas, o cuando uno es un poco autodidacta, sobre todo en los formatos que son así 100% online, em, hay que meterse nomás. Y si se echa a perder, se arregla. Si aquí nos estamos conectando
Imagínense, nos estamos conectando a fuentes de información que están abiertas, que no pasa nada si no va a llegar la PDI a la casa a buscarlo porque se están conectando. No, son bases de datos abiertas, eso al menos Santo Tomás tiene la precaución de entregarles esas conexiones para que no vayan a tener ninguna problemática. Y si se nos echa a perder la conexión, hacemos otra nomás y borramos la que tenemos y chao, se acaba. Y partimos desde cero hasta que nos resulte. La constancia también es parte importante del autoaprendizaje. Así que a perder el susto, yo no encuentro que sea tan complejo, quizás sí, no lo sé, pero me da la sensación que no tanto. Así que nada, pues eso, los dejo invitados a que se atrevan, a que se animen y que sigan avanzando con los contenidos de la unidad. Vámonos a la unidad 7 antes de terminar. Ahí hay un ejercicio. Entonces, como tarea, ojo, recuerden que son actividades formativas, pues no me van a decir, profe, que me va a poner un... No. Hay un trabajo que, si bien es grupal, que es un trabajo guiado, si lo quieren hacer grupal, no tengo ningún problema. Háganlo grupal. Ustedes se juntan, sesionan, generan una sesión de Teams, pero ahí también buscaría que ustedes fueran lo suficientemente autónomos para que entre ustedes mismos se vayan coordinando y generen la actividad grupal. ¿Ya? Y eso, porque también les dejé como tarea el momento de preparación. Creo que no estoy mostrando nada. No, Por profe. Dios, No, por profesor. Dios, por Dios. El alemán me está pillando. Ya, aquí. Momento de preparación, ¿cierto? Que avancen con esto, con la lectura y con el cuestionario. El cuestionario tiene mucho que ver con todo lo que hemos conversado hoy en la clase. Así que no debiesen encontrarse con conceptos que sean tan desconocidos o que no hayamos tocado en la clase de hoy. Si así los hay una parte importante de los trabajos de nuestros estudiantes en Santo Tomás que tienen que ver con investigación. Entonces ustedes, como son súper buenos investigadores, investigan. Pero no debiesen haber muchos. Y finalmente, yo creo que con eso estamos. Si quieren, avancen también con el momento de trabajo independiente. ¿Ya? Pero no, como les digo, hay trabajos o hay actividades que están disponibles en el aula virtual, pero que no tienen el típico icono de la entrega. ¿Cuál es mi recomendación para ustedes, chiquillos? Como esos trabajos no son necesarios de entregar, porque no está la restricción o no está la obligatoriedad para ustedes de entregarlo, guárdenlos igual. ¿Por qué? Porque les va a servir para la prueba solemne y en caso que tengan que dar examen, también les va a servir. Entonces, ¿se acuerdan que en las primeras clases nosotros hablamos y dijimos, guarden, hagan una carpetita y en esa carpetita vayan guardando? Si es una carpeta en su computador, buenísimo. Si están ocupando OneDrive, buenísimo también. ¿Ya? Otro consejo, si quieren, esto es un consejo, no, más que un consejo, una sugerencia. Métanse con los que puedan, en algún momento que puedan tener libre. Yo me imagino que son muy pocos, pero si en algún momento tienen algún momento libre, introduzcanse y investiguen en las herramientas colaborativas que tiene Microsoft, porque son súper buenas y hoy en día pueden ser una diferencia, digamos, importante al momento de ir a buscar un nuevo trabajo y ascender en el trabajo, porque están siendo súper utilizadas. Todo lo que tiene que ver con SharePoint, con todo lo que tiene que ver con OneDrive, con listas, con procesos automatizados, con Power Automate y otras cosas más, son súper útiles. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, ustedes tienen mi correo electrónico y, eso no se lo he dicho. Ustedes han sido beneficiados con consultas hasta el infinito, hasta cuando yo fallezca o ya no sea profesor de Santo Tomás. Bueno, sigo siendo profesor, pero no de Santo Tomás, y ustedes tienen mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan referente a cualquier
tema relacionado con habilidades digitales, si ustedes quieren profundizar en alguna cosa en particular, y más allá de que cuando terminemos la asignatura, ustedes me pueden seguir haciendo consultas. Yo tengo estudiantes como del 2012, 2014, que todavía estoy en contacto con ellos, y cuando tienen alguna duda o quieren saber algo en particular, donde yo les pueda aportar desde mi experiencia, siéntanse con toda, o sea, pueden contar conmigo sin ningún problema. Yo estoy dispuesto a ayudarlos. ¿Ya? Así que Ya, eso, profesor. Lo voy a molestar todas las semanas con un análisis del IPSA. perfecto. Sí, si puedo colaborar, seguramente en algunos temas ustedes van a ser mucho más expertos que yo, pero de repente los brainstorming sirven mucho como para llegar a una conclusión. Dos ojos miran más que, o sea, cuatro ojos miran más que dos, decía mi abuelita. Así que eso, chiquillos, los dejo en libertad porque ya es tarde, para que vayan a comer, para que vayan a ver a su familia y para que duerman, obviamente. Así que nos Ya, estamos profe. viendo el próximo día miércoles. Listo, muchas Gracias, gracias, profe. Hasta luego, profe. profesor. Gracias, Chao, profe. chao. Gracias, Que estén profe. súper bien. Noche. Chao, chao.